Está muy enojada Xóchitl Gálvez con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque la presidenta se volvió a burlar de la oposición, haciendo referencia a quien fuera su candidata presidencial. Mientras tanto, envían a uno de los mayores líderes criminales de estos tiempos a una prisión de máxima seguridad. Trump sigue haciendo de las suyas en Venezuela, pero lo que nadie te dice es quién realmente mueve las piezas y quién se va a quedar como payaso en todo esto. Hoy todo está al límite. La burla de Claudia Sheinbaum deja en evidencia a Xóchitl Gálvez, mientras los escándalos legales de Hernán Bermúdez ponen en jaque a los que se creían intocables. En el plano internacional, Trump juega con ataques aéreos en Venezuela como si fuera un videojuego. Y en México, los decomisos de Huachicol y las relaciones turbias de la política muestran que la oposición sigue en modo silencioso, o mejor dicho, disfrazando su incapacidad. Quédense, porque como siempre lo hacemos, vamos a desmantelar todo con datos duros y sin filtros. Lo que sigue va a dejar a muchos con la boca abierta. Yo soy Yasira Handal, comenzamos. Pues hay muchos que están muy enojados, muy ofendidos por lo que está haciendo el gobierno de México. Lo que más les enoja es que nada les sale bien. Es que siguen convertidos en la burla nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum ha aprovechado el momento para recordar y burlarse del día en que Xóchitl Gálvez hizo un pacto extraño para fingir que no pretendían, ni ella ni los partidos que representaba, eliminar los programas sociales. No hay que olvidar que en la campaña se sacaron sangre para jurar que iban a mantener los programas de bienestar, ¿se acuerdan? Nomás terminó la campaña y ya estaban declarando que ellos nunca estuvieron de acuerdo con los programas de bienestar. Dicen ellos, es que la gente tiene que trabajar. Si la gente trabaja en México, somos el pueblo más trabajador del mundo. Quienes no han trabajado nunca son ellos. No hay que olvidar. Híjole, la presidenta Claudia Sheinbaum tundió a la derecha mexicana de manera magistral. Y es que, en efecto, quienes dijeron que nunca habían estado de acuerdo con los programas sociales fueron los panistas. Quienes dijeron que no querían, que se habían equivocado, que habían cometido un error al proponer la continuidad de los programas sociales, fueron específicamente los panistas. Después de que mandaron a Xóchitl Gálvez a sacarse sangre para decir que no los iba a quitar y que no iba a pasar absolutamente nada. Bueno, pues después Xóchitl Gálvez salió muy enojada. Las palabras de la presidenta hicieron enojar a la ex candidata del PRIAN. Le dijo incluso mentirosa a Claudia Sheinbaum. Xóchitl Gálvez contestó: presidenta, deje de mentir. Jamás he propuesto quitar los programas sociales. No intente desviar la atención y mejor ponga orden, usted gobierna. Está obligada a auditar los depósitos mal habidos de Adán Augusto y pedir una investigación a él y de paso a todos sus protegidos. Eso dice Xóchitl Gálvez para deslindarse de la burla, para deslindarse de la vergüenza de haber sido representante de lo peor de la política mexicana, el PRI, el PAN y el PRD, en manos de Alejandro Moreno. Incluso pide Xóchitl Gálvez que mejor manden a auditar a personajes como Adán Augusto. Lo que no dice Xóchitl Gálvez, lo que no dice la oposición, es que quienes están embarrados hasta el cuello en temas cuestionables, pues son ellos. Que quienes están en graves problemas hoy son ellos. Porque con el tema de Adán Augusto y del huachicol fiscal, pues sigue habiendo muchas noticias. El gobierno mexicano sigue actuando. Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad con el gobierno de Adán Augusto, recordemos, ya se encuentra en prisión. Y lo detuvo el gobierno mexicano, el gobierno de la actual administración. Está en el Altiplano, en Estado de México. Este es un penal de máxima seguridad, en donde han estado recluidos peligrosos criminales como Rafael Caro Quintero, Armando Carrillo Fuentes y hasta el Chapo Guzmán. El Centro Federal de Readaptación Social, número 1, conocido como el Altiplano, se ubica en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Y es reconocido por albergar a los delincuentes más peligrosos del país. Es decir, el gobierno mexicano sí está haciendo lo propio. Y aprovechamos la situación, pues para esta imagen, ¿no?
esta imagen que ustedes están viendo, se las voy a poner ahorita, aquí está, el ridículo que sigue haciendo la derecha mexicana. El ridículo que siguen cometiendo incansablemente, porque sí pareciera que no tienen cansancio. Miren, aquí está la imagen con la que quisieron vincular a López Obrador con la delincuencia organizada, que estaba con Amado Carrillo, los señores del narco dijeron. Bueno, esta es la imagen real, una fotografía de López Obrador normalita, que luego editaron con inteligencia artificial. Pero a Xóchitl Gálvez, a Luz Helena Chávez, a todos se les olvida esta imagen. Miren, ahí estaban todos muy contentos. ¿Quiénes son? Xóchitl Gálvez, Alejandro Moreno, Sandra Cuevas, Marco Cortés, Jesús Zambrano del PRD, todos muy contentos. ¿Por qué estaban tan contentos en ese momento? Xóchitl Gálvez quiere que se audite a Adán Augusto, y sí, deberían auditarlo. Quiere que Adán Augusto responda por lo del huachicol fiscal, y sí, tendría que responder si las autoridades lo mandan llamar. Pero ¿por qué nadie responde por Sandra Cuevas? ¿Por qué nadie responde después de que la misma Sandra Cuevas, que se tomaba fotos feliz con Xóchitl Gálvez y con los líderes del PRIAN, confesara su relación con el Topo? El Topo, que hoy es vinculado presuntamente a ser el líder de la Unión Tepito. ¿Por qué de esto ni una sola palabra? Porque para estos personajes Xóchitl Gálvez no pide investigaciones. Y esa persona muchos lo conocen como Renato, pero yo le puse Gio, Giovanni Mata. Y como se lo dije, usted no solamente fue mi empleado y le cambié la vida, lo enseñé a trabajar, le enseñé a ser líder. Pues ¿en qué lo enseñó a trabajar? Le di una posición. Y una posición no porque yo sea nadie, ¿eh? Sino una posición porque tú enseñas a trabajar a la gente. Enseñas cómo meterte al territorio, cómo debes de atender a los demás para que tengas ese arraigo. Lo transformé, lo pulí. Lo transformó en el líder de un grupo criminal, lo pulió y le enseñó, pero puras mañas, lo admite Sandra Cuevas. Y yo me sigo preguntando, ¿por qué esa misma oposición que hoy está con los ojos puestos en que se haga justicia, en que no haya impunidad, no dice ni una sola palabra de los vínculos de Sandra Cuevas con todos estos criminales? ¿Por qué se quedan callados? ¿Por qué eso no les ofende? ¿Por qué eso no les indigna? No tienen ninguna justificación. Porque saben perfectamente que se terminan metiendo el pie solos. Escupen para arriba cada vez que hablan de huachicol, porque los panistas están involucrados en redes de huachicol. Porque uno de los mayores decomisos de huachicol en este sexenio resultaron ser propiedad de una empresa de un exgobernador panista. Porque quieren hablar de desvío de recursos, tendríamos que hablar, o tendrían que hablar ellos, de Alejandro Moreno. Porque quieren hablar de violencia, quieren hablar de inseguridad, pues tendríamos que hablar de Genaro García Luna, de Felipe Calderón, tendríamos que hablar de Sandra Cuevas. Quieren hablar del sistema de salud, tendríamos que hablar de quienes les daban agua a los niños con cáncer. Tendríamos que hablar de sus empresas farmacéuticas que hicieron para servirse con la cuchara grande del presupuesto del gobierno. Quieren hablar de educación, tendríamos que hablar de la estafa maestra. Y así le podemos seguir con un largo etcétera. Porque aunque se traten de lavar las manos, son indefendibles. La presidenta Claudia Sheinbaum ha arrasado en sus giras y bueno, ha puesto en su lugar a la oposición. Así recordó Claudia Sheinbaum cómo este gobierno ha hecho lo que aquellos que dicen querer tanto al pueblo mexicano, pues jamás quisieron hacer. Durante 36 años el salario mínimo no aumentó en términos reales, solamente aumentaba lo que correspondía a la inflación. En el 2018 el salario mínimo era de poco más de 3,000 pesos mensuales. Hoy es de 8,600 pesos mensuales. En términos reales, 135% de aumento.
Antes decían, si aumenta el salario mínimo, va a aumentar la inflación. Si aumenta el salario mínimo, no va a haber inversión. Si aumenta el salario mínimo, va a haber devaluación. Pues, ¿qué creen? Aumentó 135% el salario mínimo y no hay inflación. El aumento al salario mínimo va a seguir. Este año aumentó 12.5% y alcanza para comprar 1.7 canastas básicas. En el 2030, cuando terminemos el sexenio, el salario mínimo va a alcanzar para 2.5 canastas básicas. Es el compromiso que estoy haciendo con el pueblo de Nayarit y con el pueblo de México. Andaba bastante filosa la presidenta Claudia Sheinbaum, porque vaya que puso en su lugar a toda la oposición, a toda la derecha mexicana, y bueno, a Xóchitl Gálvez la hizo enojar demasiado. Mientras tanto, en el extranjero, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump pues sigue generando mucha expectativa, porque al parecer Estados Unidos estaría preparando ataques en contra de Venezuela. Se reporta incluso que en un par de semanas Donald Trump estaría ultimando planes para lanzar ataques aéreos dentro de Venezuela en busca de grupos criminales. Recordemos también que Estados Unidos tiene una fianza para quien pueda dar con el paradero de Nicolás Maduro y poderlo meter a la cárcel. Vamos a ver en qué termina todo esto. Saludos, Ángel, Jorge, Francisco, muchísimas gracias. Julio Torres, gracias por acompañarme en esta transmisión. Y bueno, tenemos más información. Se consiguió, ya lo hemos hablado, un acuerdo histórico entre México y Estados Unidos para el tema del tráfico de armas. Bueno, pues resulta que no solamente eso consiguió Claudia Sheinbaum. Se van a poner fúricos cuando se enteren de esto. Porque dicen que este es el gobierno del huachicol fiscal, ¿no? Y han estado duro y dale con ese tema. Vino Marco Rubio a reunirse con Claudia Sheinbaum y aseguraron que se había reunido con la presidenta para pedirle la lista de narcopolíticos de Morena, para darle exigencias y que México cumpliera con lo que quería Estados Unidos. Pues resulta que Estados Unidos terminó firmando varios acuerdos. No solamente el acuerdo para que Estados Unidos realmente investigue y actúe en contra del tráfico de armas que provienen desde su país hacia México, sino que también esto, miren. Sheinbaum y Trump unen fuerzas para combatir el huachicol a través de un nuevo plan entre México y Estados Unidos. Sí, así como lo escuchas. México y Estados Unidos unen fuerzas contra el robo del combustible. Es decir, van a empezar a combatir el huachicol fiscal. Ambos gobiernos anunciaron la creación de un grupo bilateral para combatir el huachicol, atacar las finanzas ilícitas del crimen organizado y reforzar la seguridad fronteriza. El acuerdo incluye intercambio de información aduanera, entrenamiento conjunto para las fuerzas de seguridad, coordinación en el decomiso de activos, combate al lavado de dinero y tráfico de hidrocarburos. El robo de combustibles fortalece a grupos criminales que genera pérdidas millonarias a Pemex y representa también un riesgo a la seguridad nacional y binacional. Esta cooperación podría marcar un antes y un después. Esta cooperación entre México y Estados Unidos, pues es un claro ejemplo de que este gobierno no tiene ninguna intención de colaborar con grupos criminales y de tapar a nadie. Ambos, Estados Unidos y México, van a crear 2 equipos de trabajo para combatir tráfico ilegal de armas, las finanzas ilícitas transfronterizas y también el robo de combustible. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se celebró una reunión inaugural del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos en McAllen, Texas. En esa reunión se supervisará y coordinarán acciones contra el crimen organizado transnacional. Esto forma parte del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y aplicación de la ley acordado por ambos gobiernos tras la reunión de Claudia Sheinbaum con Marco Rubio. Como parte de estas acciones se anunció el lanzamiento de la misión Cortafuegos, una iniciativa unidos contra el tráfico de armas en fuego, cuyo objetivo principal pues, es interrumpir el flujo de armas en la frontera. Para ello se van a aumentar el número de operativos fronterizos, se va a ampliar el sistema E-Trans del gobierno de Estados Unidos a los 32 estados del país, una plataforma que permite rastrear el origen de armas decomisadas, lo que va a facilitar el intercambio de datos balísticos y el análisis conjunto.
Por otra parte, hay otro grupo especializado en finanzas ilícitas transfronterizas. El objetivo de esto va a ser detectar, rastrear y bloquear los flujos de dinero ilegal. En ese sentido, también se prevé reforzar la cooperación en materia de decomiso civil de activos y la prevención de robo de combustible, consideradas como principales fuentes de financiamiento de los grupos criminales. Entonces, ¿puede esta misma oposición venir a decir que Claudia Sheinbaum está solapando el huachicol? ¿Puede esa misma oposición venir a decir que Claudia Sheinbaum, que el gobierno mexicano no están haciendo nada para combatir la violencia y la inseguridad en este país? Pueden decirlo, en sus palabras, en los dichos, pero en los hechos es insostenible. Los hechos son insostenibles porque el gobierno mexicano está demostrando que tiene la capacidad, y no solamente la capacidad, sino que el gobierno de México tiene la firme intención de cooperar, de colaborar. Ahora, imagínense ustedes lo irónico que es todo esto, lo contradictorio, lo vergonzoso que debe ser para la oposición haber ido a ponerse de tapete del gobierno de los Estados Unidos para acusar a este gobierno de todo lo que se les ocurrió y que el gobierno de Estados Unidos termine cerrando tratos, firmando acuerdos y haciendo alianzas con ese mismo gobierno, con el gobierno de la 4T, con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Quieren que México, o querían que México, se metiera en problemas legales, en conflictos con Estados Unidos, y les salió el tiro por la culata. Porque México no está en problemas legales con Estados Unidos, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum sigue dejando claro que no va a permitir que Estados Unidos haga lo que se le dé su gana con nuestro país. Todo pareciera indicar que las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos están más fuertes y más sólidas que nunca. Hubo la primera reunión de el comité que se formó para ver los temas de seguridad después de la visita del secretario del Departamento de Estado. Y les dijimos, siempre dicen que el tema central es lo que va de México para Estados Unidos, pero ahora queremos que por primera vez lo primero que se discuta son las armas que vienen de Estados Unidos a México. Y ayer logramos un acuerdo de que Estados Unidos va a reforzar los operativos en Estados Unidos para controlar el paso de armas de Estados Unidos a México. Nunca se había logrado un acuerdo de este tipo. El día de ayer hubo... Y es que en efecto parece ser que por primera vez en la historia, o al menos en muchísimo tiempo, el gobierno estadounidense finalmente está poniéndose las pilas en el combate a los grupos criminales. Estados Unidos estará colaborando con México. Ahora vamos a ver si esto realmente se puede materializar. Porque si este anuncio se cumple, si este anuncio que hace el gobierno de los Estados Unidos se lleva a cabo, estaríamos hablando de que en los próximos meses y durante el sexenio de Claudia Sheinbaum va a haber un cambio drástico en nuestro país. Un cambio drástico en el ámbito de la seguridad. Ya de por sí, Claudia Sheinbaum está dando resultados en este sector, en materia de la violencia, de reducir los homicidios dolosos, ya de por sí hay resultados. Ahora imagínense si toda esta cooperación se empieza a materializar. Los resultados van a llevar a lo que tanto hemos dicho, a la pronta extinción de una derecha mexicana, de una oposición que ya no sabe qué hacer para solventar, para mantener, para sostener sus noticias falsas. Saludos, Jorge, dice, eso es lo que les duele mucho a todos los operadores y opositores de todo México. Los resultados, la solidez que tiene Claudia Sheinbaum y las negociaciones que está cerrando con Estados Unidos, con Canadá, con Brasil, con la India. Claudia Sheinbaum está cerrando tratos en todas partes y sin pasársela de gira en el extranjero, con los lujos que extrañan y que solían tener quienes gobernaban en el pasado. Eso es lo que les duele. Saludos a todas y todos, dice Noé. Saludos desde Puebla, Fernando. El Rojo Noticias, mi papá, vayan a suscribirse a su canal también. Muchas gracias, pa. Suscríbanse. Yo creo que a partir del martes ya regresa la programación habitual a las transmisiones. Ahorita anda ocupado, anda de vacaciones. Entonces, yo creo que el martes ya está de vuelta. Vayan a suscribirse. Noticiosos.
Gracias por acompañarme como siempre. Yo soy Yasira Handal y los espero como siempre en un ratito más con más información. Bye bye. Bye.